Así que voy a conectar con Modem 56K con ellos, a ver qué tal está. Pues os presento a Marcos, más bien le conocemos como Euclidiadas en Mastodon, que es una de esas personas que siempre hace hilos interesantes y merece la pena seguir. Y justo el tema que él toca nos fascina bastante, que es el tema de movilidad. Bueno, pues Marcos es de Carabanchel, yo creo que es lo primero de tu identidad, para mí, porque como también estoy en Carabanchel, y además es ingeniero y le fascina el tema de la movilidad. Y la primera pregunta fue: ¿qué pasó por tu vida para que de repente te apasionara tanto el tema de la movilidad? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por admitirme en este pequeño espacio. Yo creo que es un cambio gradual. A medida que la gente va empezando a hablar de crisis climática, o bueno, antes de cambio climático y de emisiones y de cómo las ciudades nos contaminan porque vivimos metidos en una nube de smog. Nosotros en Carabanchel, bueno, vosotros visteis un poco más tarde, yo soy de aquí de toda la vida, mis padres viven a 500 metros de mí. Tenemos un problema muy grande porque tenemos una ausencia total de control municipal sobre los vehículos que están aparcados en la calle o sobre las vías, ¿no? Mi barrio era mucho más verde cuando yo era más pequeñito, empezaron a talar árboles, etcétera, empezaron a hacer más plazas de aparcamiento, cada vez empezó a ser más y más difícil moverse por la acera y claro, yo soy una persona más o menos joven, más o menos capaz, que me puedo mover, puedo subir las aceras si hay un pequeño escalón, si hay una loseta rota, pues la puedo esquivar o puedo pasar directamente por encima. Pero ¿qué ocurre? Que una persona en silla de ruedas o una persona que va con un bastón porque no ve o una persona que empuja un carrito de bebé o una persona anciana que vaya con el carrito de la compra tiene problemas serios de movilidad. Y ahí fue un poco cuando me cambió el chip hace más o menos unos 2 años así. Yo llevaba estudiando urbanismo desde hace 6 y hace unos 2 años fue en plan de, hostia, pero ¿qué cojones, qué hemos hecho con la... Perdón. No se puede. Es que soy de Carabanchel. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho con la ciudad, ¿no? Y cómo podemos recuperarla un poco, cómo podemos recuperar espacio para los ciudadanos. En teoría esto es una labor municipal del gobierno del ayuntamiento, pero hay cierta pasividad en casi todas las ciudades españolas. En algunas no, luego si queréis podemos destacar algunos ejemplos muy interesantes, pero por lo general hay mucha pasividad. Y en Madrid y en Carabanchel un montón. Para la gente de fuera de Madrid, Madrid está hecha como por capas, digamos, es una ciudad cebolla medieval y tenemos varias autopistas urbanas, que una es la M30, que digamos que rodea el centro de la ciudad, luego tenemos la M40, luego tenemos la M50 y a partir de la M30 para el norte es, digamos, la zona más rica, la zona más pudiente y esos tienen aparcabicis, tienen carril bici, tienen pacificación vial, los policías ponen multas. Cruzas el río hacia el sur y tenemos uno de los barrios, pues como es el San Isidro, de los más empobrecidos de la ciudad. No tenemos ningún control, aquí cada uno hace un poco lo que quiere y tenemos que ser un poco los ciudadanos los que demos toque de atención al ayuntamiento. Igual me he extendido. No, no te has extendido para nada. Yo contar que antes vivía en Lavapiés y cuando veía a mis amigos de Carabanchel que tenían coche, y yo decía, ¿para qué tenéis coche? O sea, yo no entendía para nada si yo decía, pero si yo puedo ir desde Lavapiés, que para quien no sepa, Lavapiés es que tiene hasta cortado el tráfico, de tal manera que tú no puedes circular por Lavapiés en que te metan un multazo, ¿no? Entonces, están quitando ahora los adoquines y metiendo asfalto, que es terrorífico para las olas de calor, yo no sé en qué cabeza cabe, pero bueno. Y es una zona que es como muy caminable. Tú estás en el centro, te pones a andar y de repente las aceras se hacen anchas y tal. De repente llegas a Carabanchel y, como dices, la planificación urbana no está hecha para seres humanos. O sea, tienes otras cosas, por ejemplo, luego hablaremos de la ciudad de los 15 minutos, que claro, hay... Ya lo explicará Marcos, pero el tamaño de Carabanchel es absolutamente gigantesco. Y hay muchos carabancheles, pero por ejemplo, donde estoy yo, pues tengo la suerte de que tengo todo cerca. Es decir, el otro día que salió en Mastodon como una especie de encuestilla que ha comentado antes Fanta, de qué tenemos cerca a 15 minutos, yo tengo todos los servicios. ¿Voy andando a ellos? Pues me cuesta la vida. O sea, yo ya no salgo a andar cuando estoy un poco estresada, que hacía antes con normalidad, porque me cruzo a General Ricardos y la cantidad de tráfico que tiene esa arteria me obliga a ponerme la mascarilla por contaminación y el ruido me estresa tanto que llevo auriculares con cancelación de ruido. Por cierto, recordad que os leo aquí en el chat, entonces que si queréis comentaros cualquier cosa, estamos por aquí, aparte de decir piropos como está haciendo Baltimore con Marcos. Entonces...
Bueno, que le da mucha vergüenza a Marcos. Bueno, el caso es que Carabanchel son como muchos Carabancheles. ¿Qué tamaño tiene Carabanchel más o menos si comparamos con otras ciudades españolas? O sea, un barrio comparado con ciudades españolas. Carabanchel tiene 250.000 habitantes, 249.000 o una cosa así, según el censo, el último censo. Y para que la gente de fuera no se entienda, es A Coruña. Es la ciudad de A Coruña, en Galicia. Es una ciudad, pero metida dentro de otra ciudad que es más grande todavía, que es Madrid, y un poquito más plana. Compartimos con A Coruña, por ejemplo, el tema de densidad, el tema de población y casi la extensión. Para que nos hagan una idea, es como meter una ciudad de pequeño tamaño, una capital de provincia, dentro de otra ciudad más grande todavía. Carabanchel podría... Bueno, de hecho fueron dos pueblos, Carabanchel Alto y Carabanchel Bajo, se fusionaron, ahora forman el distrito de Carabanchel, barrio o distrito, no lo sé. Y ahora están completamente fusionados e integrados dentro de la malla urbana. Es una propia ciudad, digamos, por así decirlo. El problema es que es una ciudad de paso para llegar a otras mini ciudades que están integradas dentro de la red de Madrid, ¿no? Por aquí pasa... ¿Verdad? ¿Que por aquí pasa? Todo el mundo. Por aquí pasa todo el mundo. Tenemos varias autopistas urbanas que atraviesan el barrio y la gente las utiliza mucho para acceder a otras autopistas como son la M30, M40 o directamente para acudir al centro de Madrid donde tienen un aparcamiento. Comenta Son Link, que es distrito, y Baltimore añade que sería como Granada ciudad y yo diría como Ciudad Real también, o sea, para tal. Y Son Link dice que Aluche es un barrio dentro del distrito de Carabanchel, que eso ya es maravilloso. Si ya metemos Aluche es que ya el tamaño se nos va completamente. Y antes has comentado una expresión que utilizas con frecuencia que es la de pacificar el tráfico, pacificar la ciudad. ¿Qué significa ese concepto? La pacificación aparece más o menos hacia 1920, cuando las primeras manifestaciones del coche se hacen evidentes, ¿no? En plan de, pues, empiezan a ser un problema en las calles compartidas, porque antes no existían aceras. El concepto de aparcamiento, del espacio limitado, nace como en 1934 aproximadamente. Entonces antes compartía el coche espacio con el peatón, ¿no? Que de hecho el peatón no existía hasta la aparición del coche. Apareció el coche y hubo que definir cómo llamar a esa persona que iba caminando y le pusimos ese nombre, ¿no? Pero antes del coche no existía un concepto, digamos. ¿Qué ocurría? Que había accidentes, teníamos problemas de convivencia, problemas de ruidos, problemas de humos, y empezó a aparecer un concepto que se llamó pacificación, es decir, hacer la ciudad más pacífica. Literalmente es un concepto americano. ¿Cómo hacer la ciudad más pacífica? Pues con menos ruidos, con menos contaminación, con menos presencia del vehículo. Y desde 1920 hasta aquí, que ha pasado un poquito más de un siglo, cada vez ha ido a peor. A peor, a peor, a peor, a peor. No en todas las ciudades, pero por lo general ha ido a peor. Cada vez tenemos más coches, cada vez tenemos más ruido, cada vez tenemos más problemas asociados a la contaminación urbana. Y yo creo que hemos alcanzado un punto en el que está la tetera echando gas a presión, en plan, ya no podemos más, esto va a explotar por algún sitio. Y creo que es lo que ha ido convirtiendo a la ciudadanía en un poco en activistas urbanos, ¿no? En plan de algo tiene que cambiar ya, porque esto es insostenible, literalmente. ¿Me permitís que recomiende un autor un poquito desconocido porque no es de este área? Hay un autor que se llama Gianni Rodari, que no sé si lo conocéis, de cuentos por teléfono, cuentos para jugar, gramática de la fantasía. Es un autor infantil y lo que pasa es que el tipo era profesor y lo que hacía todo el rato era sacar el conocimiento de los niños para que le contaran qué pensaban ellos. Entonces los niños constantemente, estamos hablando de Italia, los años 70, creo que es el norte de Italia, y los niños constantemente en ciudades como Milán lo que sacaban era el tema de los coches. Y tiene un montón de cuentos, especialmente en cuentos para jugar, si mal no recuerdo, que los niños imaginan cómo sería una ciudad sin coches o una ciudad con los coches de otra manera. Y es súper interesante cómo pensaban los niños de los años 70, que si calculáis ahora serán pues ya casi entrando en la tercera edad, como te descuides, cómo estaban pensando en esa ciudad, ¿no? Entonces, muy bonito, si lo queréis echar un vistazo, es un recursazo. Y una cosa que quería preguntarte hasta, ¿sí? Perdona, voy a enlazar con lo tuyo. No sé si la gente conoce a Francesco Tonucci, el autor de La ciudad de los niños, también italiano, también un poquito de esa generación, que hizo un experimento muy bonito que es, vamos a hacer que los niños autogobiernen, era un juego, era simplemente pues un juego, autogobiernen una ciudad. ¿Qué harían?
y ves como todas las guías de pacificación vial que tenemos actualmente casan perfectamente con lo que los niños quieren. Qué Y bueno, bueno. lanzó luego un niño que se llama La ciudad de los niños, que hay que leerse. Es obligatoria la lectura. Deberes. Ponemos deberes en este canal. Deberes, pero no os estamos diciendo que leáis a gente complicada de leer, sino precisamente No. muy bonito. Y los de Gianni Rodari, es que además como que yo recuerdo haberlo leído de niña y, bueno, en mi pueblo no solamente apenas hay coches, sino que no tenemos semáforos. No hay ningún semáforo, no hay ninguna señal de tráfico, entonces tenemos como un ceda al paso como muy simbólico en medio del pueblo, que era como, bueno, pues tenemos un ceda al paso, pero es absurdo porque no hay coches. En todo caso hay algún tractor, ¿sabes? Bueno, y un detalle es que antes Fanta estaba hablando de acciones, que no sé si te ha dado tiempo a escucharlo, Sí. y luego vamos a seguir hablando un montón de acciones para hablar de movilidad, pensar y demás. Y desde tu punto de vista, justo hemos estado hablando de la acción del barrio Salamanca, de pintar sobre los coches el objetivo de 1,5, que es lo que queremos llegar. Y bueno, no sé si has leído el artículo del Salto, que era maravilloso, porque en el manifiesto que ha hecho la Asociación Mariposas en el Tubo de Escape, eran los propios coches los que reflexionaban y se desmontaban sus propios privilegios, que era maravilloso, ¿no? Y desde tu punto de vista, ¿qué tipo de acciones crees que son buenas o efectivas para conseguir cambios en temas de movilidad? Que es una pregunta muy amplia, muy amplia. Llevamos aproximadamente desde Jane Jacobs, que es una autora norteamericana, que es verdad que está muy metida en la ciudad de Nueva York, o estaba muy metida en la ciudad de Nueva York, pero que sus enseñanzas, digamos que son un muy buen punto de partida para entender la problemática urbana de prácticamente todo el mundo, empezó a hablar de este problema, ¿no? De, oye, que nos están rompiendo la ciudad, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos activarnos? ¿Cómo podemos empezar a tejer redes vecinales para proteger el entorno en el que vivimos y que no se deteriore? Uh-huh. Llevamos 60 años desde su libro, más o menos. Capitán Swing el año pasado lo reeditó y además muy bien. Y tenemos un problema, y es que las asociaciones vecinales, a pesar de toda la fuerza que puedan llegar a tener, no están dando sus frutos. Si son capaces de contener el problema, no se está reflejando en la realidad. Quizá estamos frenando un poquito el deterioro urbano, pero no lo estamos revirtiendo. Y es decir, uh-huh, todas esas herramientas políticas o de acción puramente legal y blanca, blanca en el sentido del hacker, sombrero blanco, sombrero gris, sombrero negro, todas las acciones legales, buenas, puras, no están dando resultado. No funcionan. No sabemos por qué, no sabemos si es que hay poca gente involucrada, si es que luchamos muy poco o si los intereses corporacionistas, como por ejemplo la industria del vehículo, los coches en España, son demasiado fuertes. Es probable. Antes habéis mencionado el tema del Dieselgate. El Dieselgate es un escándalo. Deberíamos estar por la calle con antorchas. Parece que ese tipo de acciones como que no están llegando. Cada vez hay más gente activa, pero hay muy poca. Mariposas en el Tubo de Escape es una pseudo asociación, no creo que estén asociados de verdad, porque eso implicaría un registro y dar los nombres y demás. Están como en el punto intermedio entre la performance y el vandalismo. De momento no hay destrucción de la propiedad, así que se engloba como los fire extinguishers, esta gente que uh-huh, desarma subs desinflándoles las ruedas, tampoco destruyen propiedad, así que no es vandalismo. De momento la policía, con respecto a los fire extinguishers, ha dicho que es... ¿cómo lo ha dicho? Espérate, que lo tengo por aquí, está tratado como gamberrada. Uh-huh. De momento, este tipo de acciones, pues pintar lunas con tinta que se puede quitar fácilmente, o desinflar neumáticos, o poner barricadas, está metido dentro de gamberrada. Así que no es ilegal, no es legal, es como que no se debe hacer, pero tiene muy poca repercusión penal, digamos, y yo creo que es lo que vamos a ver con más frecuencia. Vamos a ver cada vez más acciones más y más violentas. Vamos a empezar a ver cortes de tráfico, de vías, ocupación. Yo espero que no veamos violencia, pero si no cambia nada es muy probable que aparezca. Y el problema que tenemos aquí es que es violencia contra vecinos. Uh-huh. Por ejemplo, en el caso de los mariposas en el tubo de escape, seguramente que sea gente del barrio que le está pintando la luna. ¿Desde Salamanca? No sé, no tengo ni idea. No tengo información. O por lo menos no sé quién son, pero vamos, de barrio Salamanca no son.
Y el problema es que estamos empezando a entrar en una dinámica en la que la única forma de reivindicar un poco la falta de destrucción urbana, no ya la creación urbana del entorno, sino el hecho de proteger lo que tenemos, necesita violencia para ser expresado. Y es un problema muy, muy grande. En Carabanchel hace poco un sonao o una sona, es decir, una persona que no está muy bien de la cabeza, empezó a poner multas falsas en los coches. Si nos está oyendo, deja de hacer eso porque son 3 años de cárcel, ¿vale? Si te pillan. No lo hagas, eso no funciona. Intenta ser más creativo, yo que sé, llama a la policía. Si ves un coche mal aparcado, llama a la policía y ya está. Y ellos le ponen la multa. No lo hagas tú porque el artículo 402 del Código Penal te dice que no puedes suplir a un policía. No puedes, son 3 años de cárcel, no lo hagas. Entonces vamos a ir viendo cada vez acciones más violentas, casi seguro. Más violentas, más anarquistas en el sentido reivindicativo. Y por desgracia van a empezar a afectar a vecinos y a personas cercanas, digamos. Vamos a empezar a ver ruedas rajadas, lunas rotas, ese tipo de acciones, seguro. No. Claro, para mí una violencia contra la propiedad privada, pues la pongo entre comillas en comparación de la violencia que puede provocar, por ejemplo, todo el tema del cambio climático, ¿no? Que esa era parte del discurso que se estaba generando ahí en Mastodon el otro día. Y precisamente con el tema de las multas tú tienes experiencia y vamos a explicar un poco el contexto que, hablando de violencia, yo cuando llegué aquí me sorprendió mucho que lo de que no pueda andar es literal. O sea, yo no tengo una movilidad excesiva, tampoco tengo una discapacidad excesiva, pero sí que cuando tengo el brote no puedo moverme con facilidad. Y me es imposible moverme en las aceras de Carabanchel porque las aceras de Carabanchel están llenas de coches aparcados en las aceras, ¿no? O sea, es una cantidad de coches increíble. Cuando la Filomena fue muy evidente que la mayoría de los coches pueden estar 6 meses aparcados sin moverse. Y la pregunta es, ¿por qué no hay aparcamiento en Carabanchel y por qué hay tantos coches en Carabanchel? Vale, para entender un poco el problema que tenemos aquí y en cualquier otra ciudad en la que haya muchos coches en la calle, hay que entender un concepto que se llama demanda inducida. Cuanto más, lo ves claramente con el armario. Si tú tienes un armario muy pequeñito, tienes poca ropa en casa. ¿Por qué? Porque no te cabe. Si le compras otro módulo al armario y le haces el doble de grande, vas a tener el doble de ropa. Y siempre va a haber, da igual qué armario tengas, siempre va a haber una silla con ropa por encima. Es decir, cuanto más infraestructura le des a, en este caso, la ropa, más ropa vas a tener. En Carabanchel lo que tenemos es que cada vez se le está dando más espacio al vehículo privado, de tal manera que cada vez hay más coches en la calle. Si de repente quitas las líneas del suelo, digamos que desaparecen los coches. Este es un fenómeno opuesto a la demanda inducida que se llama evaporación de tráfico. Es decir, si tú pones carreteras, tienes coches. Si quitas carreteras, se quitan los coches. Es muy sencillo y funciona para todos los medios de transporte. Si pones carriles bicis, tienes bicis. Es bastante intuitivo. Aunque hemos tardado unos 50 años en confirmarlo. Era una teoría y hace unos 10, 15 se dijo, sí, es así en todas partes, es universal, es un fenómeno universal. Vale, con respecto a el tema de las multas. Espera un momento antes, comentar una historia que me contó alguien que está en el chat, que es, claro, bueno, le pregunté, oye, tantos coches, ¿por qué no hay el servicio de parking que hay en el resto de la ciudad? Nada, que los vecinos cuando vieron que les querían poner el parking, pero no había suficientes aparcamientos públicos, pues se cabrearon y lo que hicieron fue arrancar ¿cómo se llaman los? Parquímetros. Los parquímetros. Sí, en Carabanchel lo vi cuando yo era pequeñito, más o menos, bueno, no sé, 12, 13 años. Empezaron a poner parquímetros en algunas calles y la gente, no quiero que se sientan insultados cuando les diga ignorantes en el más puro sentido de que no saben, de que ignoran, de que no tienen conocimiento, empezó a arrancarlos. Cuando la gente le dices que vas a tener que pagar por algo que es gratis, se pone muy, muy violenta. No se sabe muy bien por qué, los sociólogos tendrán más ideas para debatir este tema, pero se sabe seguro que cuando tú pones un parquímetro en una calle, se aparca mejor. La gente que sí que necesita el coche, aparca mejor. Y aquí en Madrid creo que el abono anual para aparcar tu coche en una zona de estas son 40 euros. Es decir, que lo que no te vas a gastar en gasolina dando vueltas, es como el coste de dar vueltas es superior al coste que te va a costar el aparcamiento. Entonces,
la gente que necesita el coche deberían ser los primeros que solicitasen estas plazas. Sin embargo, son los primeros que en cuanto aparece un parquímetro lo arrancan con una camioneta. O sea, es que esto lo he visto yo. Yo he visto una multitud jaleando porque habían conseguido arrancar un parquímetro del suelo. Hostia, es muy duro. Y Sí, esto... pero yo entiendo en parte es... Yo me parece mal que arrancaran los parquímetros porque quiero que se regule y a la vez era, y en aquel momento en Carabanchel había suficiente transporte público, Sí. había suficientes alternativas como para que la gente tuviera otra opción. Existían, Sí. por ejemplo, los parking municipales de Carabanchel llevan sin conceder plazas por un problema administrativo 2 años. O sea, 2 años sin que se esté moviendo la lista porque la gente no sabe que existen, no los piden y hay un bloqueo administrativo. Sí, pero bueno, al final la calle, digamos el espacio público, es de todos. Hay que generar algún tipo de mecanismo por el cual todo el mundo tenga un disfrute equitativo o que aquellos que tengan una mayor porción de espacio público en uso abonen algunos de los costes asociados. Si se pone zona SER, se sabe seguro que van a desaparecer coches de gente que no los usa nunca, pero como no le cobran, pues lo tiene aparcado en la calle. El típico coche de toda esta gente que dice, no, a mí es que esto me flipa, ¿eh? No, pues como hereda el coche, me lo dieron gratis, pues lo aparco ahí en la calle, no lo utilizo nada más que una vez cada 2 años y dices, bueno, pues ahí tienes tu coche mega contaminante 2 años ocupando un espacio que a lo mejor podría ser sitio, simplemente acera para andar, que es que no estamos pidiendo tanto. Sí, tal cual. O simplemente, yo qué sé, tú cuenta las plazas que hay asociadas a los coches en tu bloque, en tu manzana, date una vuelta y cuenta coches. Vas a ver que, pues yo qué sé, pues tendrás entre 150 y 500, depende de cómo de grande sea la manzana o el bloque o la cuadra, según el país. ¿Qué ocurre? Que no hay aparcamientos para bicicletas. O sea, debería haber como 5 o 6 aparcamientos del ancho de un coche para más o menos tener un reparto como equitativo, ¿no? Pero no existen. Entonces tenemos una infraestructura en la que básicamente estamos subvencionando que la gente tenga el coche. O sea, es decir, le estamos facilitando tantísimo a la gente que tenga el coche que cómo no lo van a tener. O sea, tampoco es cuestión de decirle al vecino, oye, ¿usted por qué tiene un coche? Pues, ¿cómo no va a tener el coche? Si se lo están regalando, si le están diciendo que el parking es gratuito, es evidente que va a tener el coche en la calle. Entonces, yo soy un supista convencido. Donald C. Sup es un pensador, un pensador y un investigador americano que es la persona que más sabe en el mundo sobre parking y tiene una política absoluta sobre que el parking tiene que ser de pago, aunque sea algo, en plan, 10 céntimos al día. Ya está, sí, con eso vale. O sea, esos 10 céntimos ya van a hacer de barrera para que gente que no necesita el coche y que no lo va a utilizar, no lo aparque en la calle. Me encanta. Tal cual. Hay un detalle curioso, ya sabes que aquí nos gustan mucho los videojuegos y pensar de otra manera la ciudad. Los Sims. Y los Sims no tienen. Los Sims, bueno, los Sims sí tienen sección de coche y parking, pero no se ve cómo se conduce. Pero SimCity no tiene dónde meter los coches. Desaparece. O sea, era tan problema que básicamente es como si brotaran del suelo. Vale, es que los Sims es un juego que tiene un concepto de la metrópolis muy americanizado. En América todo el mundo tiene coche porque han generado un tipo de desarrollismo basado en lo que se llama sprawl, la dispersión urbana. El típico chalet unifamiliar de casitas con el coche en la entrada, que luego se convirtió en el típico chalet con 2 coches y con 3 coches y con un garaje que era más grande que el área de la casa. Y tienen un problema con los coches, que tienen una política que se llama parking lots, minimum parking lots, que es que por ley en cada tienda tiene que haber un X metros cuadrados de parking. Por ley, aunque nadie vaya en coche a la tienda, tienes que destinar una zona de tu tienda a meter coches. Es absurdo completamente. O sea, es como lo que tenemos aquí, pero con esteroides. Entonces, en Estados Unidos, al final lo que hace esa política, que se está revirtiendo ya con suerte, con mucha lucha en algunos estados, es que la gente tenga coche. Porque si desde mi casa al sitio donde voy a tener parking seguro, voy a utilizar coche. ¿Para qué voy a utilizar el metro? ¿Para qué voy a utilizar el transporte público, no? Y respondiendo un poco a la pregunta que hacías antes, sí, en Carabanchel teníamos hace 20 y casi 30 años transporte público muy bueno. Wow. Por la densidad. Somos muchos viviendo, digamos, en alturas. Tenemos una densidad que es como la de Barcelona, 17.000 habitantes por kilómetro cuadrado en Carabanchel. O sea, somos mucha gente
y eso hace que el transporte público sea muy, muy, muy barato. Cuanta más gente viva apiñada, más barato sale el transporte público por persona. Y tenemos varias redes de metro, tenemos muchísimas redes de autobús y ahora más o menos Bicimat. Bueno, más o menos, porque es una cagada espectacular. Bicimat no está funcionando, las bicicletas están tiradas por cualquier lado, la idea es muy buena, en otras ciudades se ha ejecutado bien con el mismo software y en la misma bici, pero aquí Almeida ya sabemos que no se le da bien estas cositas. Esto ha sido una campaña política para ganar votos en las elecciones. Claro. Para la gente que no lo sepa, no sé cómo son las elecciones en otras ciudades, la nuestra está al caer. Me parece que muchas ciudades comparten fechas, la nuestra va a haber elecciones pronto. Entonces, ¿qué ocurre? Que el ayuntamiento está intentando posicionar ficha con respecto a movilidad sostenible y un logo que es el Madrid 360, ¿no? Que es como una marca de movilidad. Pero básicamente, claro, o sea, para que la gente se haga la idea, si tú vives en Lavapiés, centro ciudad, aparte de tener metro, autobuses con muchísima más frecuencia en las cercanías, el Renfe y demás, tienes la opción de Bicimat. Oh, Dios mío, me matan. La mierda esa que tiro... Perdón, porque sí, esto sí que es lo que digo es delito. He tirado un montón de patinetes eléctricos de la compañía, que no voy a decir el nombre, pero pita, al contenedor de la basura, porque como estaban mal aparcados y no había manera de cruzar por la acera, yo como buena señora mayor, y ya me permito el derecho de ser señora, los he tirado al contenedor de la basura. Pero igual tan radical no, pero bajarlos a la línea de aparcamiento, a ver, pesan mucho, ¿vale? La gente que no haya cogido nunca en vilo un patinete pesan un montón. Pero yo lo que hago es, cuando los veo en la acera, los bajo a la línea de aparcamiento, que es donde tienen que estar. Son un vehículo. Entonces tienen que estar en la banda de aparcamiento, compartiendo espacio con motos, coches y bicis. Espera, que hay preguntas, que viene Fanta porque me dice, oye, que hay una pregunta, y ya me la sé. Chat, que lo sé. Es que Baltimore está preguntando una cosa que justo iba a entrarte, entonces, sin más. ¿Podría decir, Marcos, cómo va el proceso de llamar a la policía por ocupaciones del espacio público? Dice, sobre todo me interesa su experiencia con el anonimato del denunciante, ya que en barrios pequeños o en pueblos la gente tiene miedo de que se descubra que han llamado ellos por represalias a la persona denunciada o simplemente quedar como una persona problemática. Parece una tontería, pero ocurre mucho. A ver, si el entorno es pequeñito, si vives en un pueblo pequeñín y el policía te lo encuentras en el restaurante al que vayas, o el policía guardia civil, o el mozo, ¿no? el agente que expida las multas, estás jodido. No vas a tener tampoco mucha alternativa porque la centralita de tu municipio te lo va a coger alguien que sabe cuál es tu voz y vas a estar identificado en el primer momento. En el momento en que levantas el teléfono, la policía ya sabe quién eres. Y dice, ya está el de la Tomasa molestando a la gente. En pueblos pequeños lo tienes muy difícil y es casi mejor intentar hablarlo con la gente en plan de, oye, mira, por favor, no aparques aquí porque, yo qué sé, porque mi madre va en silla de ruedas o porque cuando vengo con el carrito de la compra tengo un montón de problemas para moverme. En ciudades un poco más grandes, que tenemos más anonimato ciudadano y la persona que me va a coger el teléfono no sabe ni de dónde llamo porque yo soy de Carabanchel y me está cogiendo alguien de Hortaleza, que es otro barrio muy alejado, ahí tenemos un poco más de ventaja. Y hay dos mecanismos principales para hacer una denuncia, o para avisar a la policía. Uno es simplemente llamar por teléfono al 91 al teléfono de la policía municipal, decir que hay, digamos, por ejemplo, llamas y dices, oye, que es que hay un vehículo aparcado y te van a preguntar, ¿dónde? Pues en la calle tal, número tal. Vale, ¿qué tipo de problema da este vehículo? Dices, pues está encima de la acera o está en un paso de cebra o está metido en un alcorque, que es una zona verde, o está bien aparcado, pero justo en esta acera tenemos un problema porque es una calle 20 y no debería aparcarse de lunes a viernes de 8 a no sé qué. Eso se lo dices a la policía. La policía te va a preguntar que qué marca y matrícula tiene el coche. Se los das y automáticamente ya está. Ya está hecha la solicitud para que vaya un coche patrulla y si hay algún problema, multe a esa persona. Esa es la forma más fácil. La policía sabe quién eres, pero el denunciado no se va a enterar de nada porque el policía que va a expedir la multa lo va a hacer con un papel que va a pegar en el parabrisas y tú no vas a aparecer en ese proceso de denuncia. Luego está la denuncia a requerimiento, que si tú buscas en la ley no existe. Es una forma de hablar que es simplemente ir a la comisaría más cercana, presentarte con pruebas, súper importante, haz vídeos, graba, haz fotos, puedes hacerlo, es legal. Y vas a la comisaría y dices, mira, que tengo este problema, que hay un coche que aparca siempre en mi casa y no me deja salir de casa.
Entonces, ahí tienes que hacer una denuncia formal. Tienes que te abren un expediente, tienes que jurar o prometer que lo que estás contando es real, tal. Y en algunos casos se sabe que el denunciado ha tenido acceso a los datos del denunciante. Esto pasa cuando llegas a juicio. Es decir, yo denuncio a Fanta porque es un nota, se aparca su patinete en el portal. Entonces, si Fanta recurre esa denuncia y dice, no, esto es mentira, no es verdad que yo aparcase el patinete y nos vemos en juicio, esto es muy raro, nos vemos literalmente, cara a cara. Y esto es un problema para mucha gente. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues simplemente llamar por teléfono. Es lo mejor, es lo más seguro para ti. La persona a la que vas a denunciar no se va a enterar de nada. Simplemente pues va a recibir una multa, como una multa convencional. Y digamos que es la opción preferida por la gente. Y pregunta si se podría crear una entidad jurídica que hiciera eso y te sirve de parapeto. O sea, difícil. Para hablar con la policía, para tú ir a hacer una denuncia directamente a la policía o hacer una llamada, tienes que ser la persona que ha presenciado el delito. Entonces, hacerlo a través de un abogado ya implicaría una denuncia personal. Es decir, yo te denuncio a ti, María Gómez López, de la calle no sé qué, por aparcar mal. Y ya estamos hablando de otro tipo de denuncias. Ahí no va la policía a multar. Ahí estás tú denunciando a otra persona por el motivo que sea. Y a lo mejor ganas. Pero esto ya es un mecanismo muy judicializado, en el que ya te metes en costes, te metes en pérdida de tiempo. Se podría hacer. Pero... Tenemos dos preguntas, una de una persona del barrio que dice que se ha visto denunciado varias veces que han falseado los datos de la MT en Carabanchel con respecto al número de autobuses, tiempo entre ellos, frecuencia y demás. ¿Sabes algo sobre eso? No, lo siento. Pues luego hablas con esta persona que anda en el chat y te va a dar toda la info. Venga, perfecto. Y luego Carlos TF69 dice, buenos días, siempre he pensado que es buena solución para aliviar las calles de coches sería que los propietarios de un vado nos permitieran aparcar en dichos vados. Casi todos tenemos un coche en garaje y otro en la calle. Si me dejaran aparcar el segundo coche en mi vado, habría una plaza para otra persona. Serían miles de plazas. Entiendo que esta persona no es de Madrid. Lo siento, esta persona, lo siento, no me queda con el nombre. No se puede aparcar en un vado. Cuando tú coges una licencia de vado, no eres dueño del pedazo de tierra que hay entre tu puerta y la calzada. El propietario es el ayuntamiento. Y lo que significa ese vado es que tú no puedes aparcar ahí, pero nadie puede aparcar ahí. Es decir, una persona que paga la tasa de un vado, lo que está pagando es el acceso a un garaje o el acceso al interior de un edificio. Por ejemplo, una persona en silla de ruedas que necesite espacio para entrar a su vivienda puede poner un vado delante de su casa. Lo único que hace el vado es impedir que cualquier persona pueda aparcar ahí. No se pueden colocar objetos encima. Y una persona que paga ese vado no gana el derecho de aparcar ahí. Espera, que estoy pensando en un usuario de Mastodon en concreto que tiene mogollón de problemas porque tiene silla de ruedas, ¿sabes quién estoy diciendo? Y esa persona cada vez que va a salir de su casa no puede porque cuando tiene que coger su furgoneta adaptada ya ha habido alguien que le ha plantado un coche tal. Entonces, ¿él podría pagar un vado y que se garantizara su acceso o pedir que se garantizara su acceso como persona con problemas de movilidad? ¿En qué ciudad vive? Es una ciudad pequeña de la costa. Ni de coña, es muy difícil. Las ciudades grandes tienen mecanismos muy interesantes de acceso ciudadano a portales electrónicos y en esos puedes hacer como quejas, sugerencias, explicar la problemática y demás. Y suelen hacer caso. Cuando estás hablando de temas de accesibilidad te hacen más caso porque evidentemente eres parte de un colectivo muy vulnerable, ¿no? Oye, que no te puedes salir de casa, eso es un problema muy grande. Si esta persona paga un vado delante de su casa, que eso se puede hacer, eso cualquier persona puede poner un vado donde más o menos quiera, siempre y cuando esté justificado el hecho, no puede aparcar su furgoneta en el vado. No puede. O sea, puede poner el vado para que nadie aparque ahí, de manera que le sea más fácil salir o girar o moverse por ese tramo de acera, pero no puede aparcar su furgoneta, porque abonar esa tasa municipal no te da derecho a utilizarla. ¿Vale? Es muy importante. Es muy importante. Vale. Pues la siguiente pregunta
es qué ciudades crees que sí son buen ejemplo de movilidad o entiendo que no hay ninguna ciudad que sea perfecta, No. pero sí hay como políticas pequeñas que han funcionado en cada una de las ciudades y que las pudieras traer como ejemplo y sobre todo de esperanza. Vale, pues la ciudad que a mí más me gusta en este sentido, y es raro porque la gente no la suele tener en la cabeza, es Tokio. Tokio es una ciudad gigantesca, es una mega urbe, es una conurbación, que es decir, ves edificios hasta donde te alcanza la vista, ¿va? De horizonte a horizonte, y a pesar de eso tiene una calidad del aire que suele ser mejor que la de Madrid. Dices, ¿cómo has conseguido que una ciudad que es básicamente una superficie de asfalto, una costra enorme por Japón, tenga una buena calidad del aire? Y es que en Tokio tú no puedes comprar un coche si no justificas ante notario que eres capaz de guardarlo. Es decir, que tienes un garaje. Si no tienes un garaje en Tokio, tú no puedes poseer un coche. Ay, hay un detalle más de Japón que me flipa. Perdona porque Dale. no sé si se nota en pantalla, pero yo soy muy pequeñita. Entonces yo cuando veo los coches pienso, hostia, qué desperdicio de espacio, porque la mayoría de los coches se ve gente de mi tamaño en un coche gigantesco sin sentido. Especialmente los subs me traen de cabeza, ¿no? Y cuando tú ves una serie sobre Japón y tal, ves a gente que es más pequeña que yo entrar en coches que se les quedan pequeños, o sea que los coches en Japón son súper pequeñitos, parecen miniaturas y tiene todo el sentido del mundo, aunque sean gasofa gastarían menos y si son eléctricos, vamos, gastan lo que un mechero. Ese tema del tamaño de los coches en Japón, ¿por qué es? Hay varios motivos. Uno de ellos es que Japón tiene varias partes de los barrios son muy, muy angostas. Son, digamos, como los pueblos de aquí de Castilla o tal, que tienen una estructura medieval. Allí, evidentemente, tienen una estructura feudal y las calles son muy, muy estrechitas por el motivo que sea. Entonces, si no tienes una furgonetilla de reparto o un coche pequeñín que quepa por ahí, no te puedes mover o tienes que utilizar una bicicleta, ¿no? Y luego está el tema de los garajes. Claro, si solo teniendo un lugar donde guardarlo me puedo comprar un coche, entonces voy a intentar meter en un garaje, digamos, convencional para los estándares europeos. Si puedo meter 2 coches, mejor, ¿no? Porque puedo llevar mi coche, el de mi mujer o el de mi pareja o de tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que si quiero hacer eso necesito coches muy chiquititos. Muy chiquititos y además cúbicos. Y el IBI además es más grande según el tamaño del coche, si mal no tengo entendido. El IBI es para las casas. Allí Bueno, tiene el equivalente al IBI, el impuesto municipal de los coches, como se llama en japonés, que seguro que hay alguien en el chat que sabe decir impuesto municipal para los coches, y si no, que me lo busquen en el traductor automático, es como mayor según el tamaño del coche que tengas. Sí, está como aquí los tramos de IRPF, más o menos, en función de cómo de grande sea el vehículo, en función de la categoría de la ficha del vehículo, pagas una cantidad u otra. En teoría aquí en España también, aquí una furgoneta paga más impuesto de vehículo de tracción motor que un vehículo chiquitito. O yo qué sé, una autocaravana paga más porque es un vehículo de recreo, es un vehículo innecesario, ¿no? En ese sentido y ocupa mucho. Entonces paga más. Esa es la teoría. Luego aquí es muy difícil. Estoy mirando porque Berlimonada, que se acaba de suscribir al chat, así que muchas gracias, ha dicho que los japos tienen leyes muchísimo más laxas en cuanto a las emisiones. Hay modelos de fabricación japonesa que no se podrían vender en Europa en cuanto a emisiones. Y luego dice Edmundo sí que como se entera algún liberal que lo de Tokio no va a poner coches sin garaje, van a pensar que son comunistas. Y Fanta se le ha ido la pinza y me ha metido básicamente spam de cómo se dice, no sé, cosas en japonés. El impuesto de los coches en japonés. Me ha metido el impuesto de los coches. En Europa la teoría dice que tenemos unas normas que se llaman las Euro X, donde X pones un número, ahora vamos por la Euro 7, que son las normas que regulan las emisiones de los vehículos que eres capaz de vender. Es decir, si tu vehículo no pasa el corte, tú no puedes comercializar ese vehículo en Europa. Volviendo al Dieselgate, lo que nos estamos dando cuenta es que sobre el papel es bonito, pero no lo cumplen. Muchos fabricantes no lo cumplen. Se lo pasan por el forro. Pregunta Pereider que qué opinas de los coches de más de 25 años que están exentos en muchos municipios y cómo se puede presionar para que el municipio cambie eso en su ordenanza. No sabía yo que había coches. No, yo tampoco. A lo mejor se te refiere a coches de coleccionismo que en España no tienen que pagar determinados impuestos o no les afecta en Europa determinada normativa sobre emisiones.
quizás sea por ahí. Ujú. No lo sé. Ni idea. Fanta ha llegado a encontrar, dice, no hablo de vehículos históricos, ojo. Ah. Fanta ha No lo sabía, encontrado no lo sabía. que el impuesto se llama Jidotsa Sei y seguro que al final es mentira y es un tipo de empanadilla y nos lo está colando, ¿sabes? Y sí, comenta Guroro que los de colección tienen cosas especiales. Sí. Y hablando de ciudad, vamos a entrar ya en el momento gorrito de plata. Porque de repente, o sea, esto ha sido fascinante, o sea, había gente en movilidad hablando de la ciudad de los 15 minutos como una de las posibilidades que se podía hablar, ya que en la pandemia empezamos a tener más gente con posibilidad de teletrabajo o vimos que el teletrabajo era viable, entonces dijimos, bueno, pues ya que nos ponemos a pensar cosas que mejorar, ¿qué tal adoptar la ciudad de los 15 minutos? Y de repente aparecieron los de Gorrito de Plata y dijeron, cuéntanos. Vale, para empezar, la gente que a lo mejor no lo sabe, dice, esto de la ciudad de los 15 minutos es una ciudad, es una ciudad en sí, es un tipo de urbanismo o tal. Es un concepto muy teórico porque al final a veces no es aplicable, a veces tenemos que utilizar la ciudad de los 17 o de los 21 o de los 32 minutos, ¿no? Que su objetivo es que la gente tenga cerca aquello que necesita para vivir. Eso no significa que no puedas irte lejos a conseguirlo, significa que no te hace falta irte lejos a conseguirlo. Entonces, de hecho, el concepto original, lo voy a leer, que lo tengo aquí apuntado, es reducir los desplazamientos innecesarios para personas que puedan desarrollar una vida de hiperproximidad, que es cerquita de casa, vaya, con servicios como parques, colegios, centros sanitarios, lugares de ocio y centros de trabajo. Muy importante. Es la movida. Muy importante porque nuestro ayuntamiento sacó hace un par de semanas un comunicado de un estudio que no ha compartido los datos. Es importante el hecho de que no los haya compartido porque no podemos analizar su metodología, que dice que 9 de cada 10 madrileños vivimos ya en ciudades de 15 minutos, pero con un asterisco muy grande, sacando el trabajo. Es decir, sí, claro, si no contamos el trabajo, pues sí, mucha gente tiene cerca las cosas que necesita, ¿no? Pues una tienda, el ayuntamiento ponía los bares como infraestructura prioritaria. Los madrileños necesitamos bares, no centros de salud. Madrileño, eso por desgracia. Y para quien no conozca Madrid, si por ejemplo trabajáis en sector tecnológico y tú vives, pues eso, en Leganés, en cualquiera de los barrios del sur, te tendrías que ir más allá del norte de la ciudad, es decir, básicamente hacia Alcobendas, a Sebastián de los Reyes y toda esa zona. 25 kilómetros. O mucho más allá, hacia Pozuelo de Alarcón y demás, que también hay un gran polo tecnológico. Y dice, bueno, entonces al final, si vives en Madrid, acabas yendo a zonas que están muy lejanas para los trabajos bien pagados, por así decirlo, ¿no? Sí. Es decir, que si eres voy a decir, camarero, te va a tocar irte, puedes ir a donde quieras, que lo vas a tener más o menos cercano, por lo de la proximidad de los bares, pero si quieres trabajar en otro tipo de sectores, tienes que desplazarte lejísimos, ¿no? Sí, vamos a seguir con la ciudad de los 15 minutos, pero voy a hacer una parte de la parte. La ciudad policéntrica mola mucho. La ciudad que no tiene un centro definido es muy guay, sobre todo para actividades en las que no es necesario un alto nivel. Por ejemplo, si tú tienes una universidad muy especializada en determinado tipo de tecnología, evidentemente no puedes poner una de esas en cada barrio, porque no es así como funciona la innovación. La innovación funciona por contagio. Cuanto más cerca esté un innovador de otro o una persona con ideas de otra persona con ideas, más ideas van a sacar en conjunto. Eso significa que tiene que haber algún tipo de concentración. El problema que tenemos en las ciudades es que esa concentración, para acceder a esa concentración, se han diseñado redes para coches en lugar de redes municipales de transporte público. Ese ha sido el problema. El problema no es a lo mejor irte a Alcobendas. El problema es que desde Leganés no tengo un transporte eficiente hasta Alcobendas. Ese es el... Y se puede hacer. No es digamos, no es un problema. Por ejemplo, Suiza es una ciudad, es un país súper distribuido y en casi todos los municipios hay tren, aunque sea de baja velocidad, pero tienes tren. Y esto lo podemos hacer aquí, pero no nos da la gana. Ahora vamos a volver a la ciudad policéntrica de los 15 minutos, del tener todo más o menos cerca, ¿no? Esto ha chocado un poco en algunos foros de internet tipo 4chan, gente un poco trampista y mucha gente desinformada, literalmente que no se está enterando de qué va la cosa. Y han empezado a protestar porque se piensan que es algún tipo de encierro. Es decir, solo me van a dejar moverme de mi casa a 15 minutos a la redonda. Esto es no enterarse de lo que va la cosa o ser carne de cañón para la desinformación. Y la gente que está por ahí con pancartas en plan, nos quieren encerrar en nuestros barrios.
la gente que tenemos un poco más de información al respecto, tenemos que ser considerados con esta gente, no insultarles tampoco, en plan, tú eres tonto y tal, sino intentar explicarles un poco de qué va la cosa, porque no se están enterando. Es que al final la incultura no es culpa de la persona que le falta ese apoyo, ¿no?, intelectual, es que no se están enterando de qué va la cosa y están siendo utilizados. En tema negacionista es que hacen esfuerzo evidente por no quererse enterar. Yo, ¿sabes cuando vi muchísima reflexión sobre esto? Yo a todos mis pacientes, nada más empieza la sesión, les pido que me digan qué barrio están, que si es Madrid lo tengo bastante situado, y les empiezo a conectar con el barrio. O sea, les pido que me hagan un mapa y que en el mapa me empiezan a poner todos los determinantes sociales de salud que pueda haber que pueden ser interesantes. A qué bibliotecas pueden ir, a qué parques pueden ir a andar, para que conozcan su barrio o qué supermercados pueden ir a comprar, ¿no? Y te das cuenta que la mayoría de gente, por desgracia, por el trabajo, están muy desconectados de sus barrios. Pues cuando pasó lo del encierro, que hubo un momento del confinamiento, que el confinamiento fue por barrios, aquellos que tenían alta incidencia, se notó que había muchísimo clasismo y muchísima problema con aquella gente que venía de determinados barrios, por ejemplo, Vallecas, que de repente ya no podían entrar a las zonas de trabajo y tal, y fue tremenda movida, ¿no? Entonces yo creo que hay gente que ha mezclado las dos ideas, ¿no? Un confinamiento por barrios, que había gente que decía, ya, pero es que yo no puedo acceder a mi servicio básico por la distribución que me habéis hecho, porque no era por los 15 minutos, o sea, no tenía sentido ninguno. Era muy absurdo pero porque tampoco se puede hacer de otra manera. Como era un problema sanitario, se dividieron las ciudades en áreas sanitarias. Problema, las áreas sanitarias no coinciden con los barrios, no coinciden con los distritos y no coinciden con los códigos postales, de tal manera que la gente no sabía dónde estaba la barrera o qué es lo que podía hacer. Y claro, si tú no sabes si puedes o no cruzar una calle, mejor no la cruzas. No vaya a ser que te pongan una multa o tal, que luego no ponían multas, pero bueno. O sea, como que te daba un poco de reparo moverte libremente por la ciudad. Es que tampoco se podía haber hecho de otra manera. Al final, el centro de salud tuyo es el que manda un poco la zona sanitaria y lo que nos ha faltado ahí es comunicación. Nos ha faltado decir, esta es tu zona sanitaria. O este es un navegador donde si tú me dices cuál es la calle, te dibujo un mapa perfecto de dónde te puedes mover. Y eso no lo hemos tenido. Eso... O tener un poquito de manga ancha si dentro de esa zona sanitaria no estaban precisamente todos los servicios, porque había una clienta que decía, es que no puedo comprar pan, porque no tengo ninguna panadería. O no puedo llevar a mis hijos al colegio porque vivo en un pao. Y no hay colegios en mi... Eso ha pasado en Madrid, y también ha pasado en Valencia y también ha pasado en Zaragoza. Porque claro, si han construido un distrito nuevo sin medios sin infraestructura básica como son pues colegios, universidades, institutos, por lo menos accesibles, no justo pegados a mi casa, pero que estén cerca. Y entonces hay mucha gente que se tiene que ir y se tiene que trasladar a otros barrios o otras ciudades porque no tienen nada cerca. Y esa gente no se podía mover. Ha sido muy absurdo. Y además es que va a traer cola porque van a seguir, o sea, cada vez se tienen que inventar una conspiroparanoia nueva y no van a parar. Tengo dos preguntas que son curiosas. O sea, yo primero voy a decir que mi postura teórica es que para mí el patrón de oro, o sea, la ciudad debería hacerse para este vehículo, o sea, el peatón. Y todo lo demás secundario, pero esta es mi postura ideológica. Aquí hay una persona que nos ha preguntado respecto a Granada, que hay un colectivo que se llama Biciescuela Granada y que son amantes de transportes de vehículos no contaminantes como la bicicleta. Y están en contra de los carriles bici porque dice que son infraestructuras muy costosas y que hacerlas margina dicho transporte y que no pacifican el tráfico. ¿Qué te parece esa postura? Que es mentira. Me gusta mucho ese colectivo porque además te enseñan a circular. No he tenido trato con ellos, pero sí que les he seguido en redes sociales y tal, y tienen se basan en un concepto que nace en América, más o menos hacia los años 80, que es intentar meterle a la gente la educación en la cabeza para que compartan infraestructura con vehículos que son muchísimo más peligrosos que ellos mismos. Es decir, volvemos otra vez al principio de los años 20, cuando el peatón compartía infraestructura con el coche y había accidentes, ¿no? Esto se solucionó diciendo, bueno, pues esto es la acera y esto es la calzada. Como que se definió un uso, es verdad que con prioridad para el coche, pero por lo menos los peatones teníamos un sitio seguro por el que caminar. Los ciclistas necesitan un sitio seguro por el que ciclar, ¿no?
Y a ver, el hecho de que tú puedas circular por el tráfico y que no te dé miedo no significa que eso sea accesible para la mayoría de la población. Efectivamente. Suele haber hay una regla que es los niveles de estrés en ciclocarriles o carriles ciclistas, que básicamente cataloga del 1 al 4. 1 es perfectamente seguro. Voy a dejar a mi hijo de 10 años ir solo y yo no voy a estar ni con él. En plan de, pues que vaya solo al colegio por este carril. Es Ámsterdam. Esto es Ámsterdam, ¿vale? Para que la gente diga, ¿dónde está? Pues está en Ámsterdam, está en Oslo, está en Suiza. Que dices, joder, Suiza tiene unas cuestas de agupa. Bueno, pues en Suiza tenemos una red de carriles ciclistas que es brillante, completamente segregada de la calzada. Segregada significa que no corre en paralelo, sino que está, pues tiene pues una carretera para bicis y una carretera para coches. ¿Qué ocurre? Que la visión capacitista de una persona que es muy deportiva es que como yo puedo, todo el mundo puede. Es pequeñita, es una visión pequeñita. Y además luego está el tema de que no pacifican. Es mentira. Si tú no puedes meter un coche por el carril bici, ya está pacificada la zona. Si tú no puedes meter con el coche en una calle, esa calle ya está pacificada. Así que esa postura es directamente mentira. Mira, sabes, estabas diciéndolo y hay un meme que me flipa, que tiene muchísimos años, que es la serie Portlandia. Que no, ¿ves? Es que aquí la edad cuenta. Bueno, pues os recomiendo la serie Portlandia, que tiene muchos años, pero te habla del nacimiento de los primeros hipsters, así que calcula. Y hay un personaje que es el ciclista. Entonces, tenéis que ver al personaje del ciclista para entender lo que está diciendo Marcos y qué tipo de postura capacitista que es un tipo hiperdeportista, violento y que es capaz de entrar en el tráfico como uno más porque yo tengo fuerza, ¿sabes? Que tienes que pareces un soldado de Esparta para estar en medio del tráfico con esa postura frente, pues eso, señoras tranquilotas y que nos pesa el culo, que queremos ir con nuestra bicicleta tranquila y despacito. Sí, a ver, una parte muy importante de entender la movilidad ciclista, no el ciclismo deportivo, que es lo de me pongo mallas, me pongo casco, me pongo rodilleras, pongo el velocímetro en la bici para calcular cómo de rápido voy. Eso vale, eso es una postura perfectamente válida. Pero el ciclismo se tiene que entender como un medio de transporte, como es andar. Y tú cuando andas no vas corriendo por la acera. Puedes correr por la acera, o puedes correr por un parque, en cuyo caso pues a lo mejor te pones una rodilla por si acaso te la pega, ¿no? Pero si tú vas pedaleando tranquilamente por la calzada o por un carril bici o por una infraestructura, tú es que no necesitas ni casco, porque la caída a 10 kilómetros por hora, a ver, si te pones casco, pues vas a estar más protegido, pero puedes no llevarlo. Entonces, el problema que tenemos es que entendemos el ciclismo como un deporte, no entendemos el ciclismo como la movilidad. A los ciclistas en movilidad debemos verlos como los peatones, que todo el mundo pueda hacerlo. Y si no todo el mundo puede hacerlo, entonces es otro tipo de ciclismo. Es ciclismo deportivo, que tiene su propio valor, digamos, tiene su propio hueco, pero estamos hablando de dos cosas diferentes. Una es la movilidad y otra cosa es el deporte. Y el problema es que hay muchas asociaciones ciclistas que no conciben el ciclismo como una acción de moverse. De hecho, con el confinamiento hubo un policía que le puso una multa a un señor que iba en bici a su trabajo porque se pensaba que estaba haciendo deporte. Ir al trabajo sí que se podía, pero hacer deporte no. Claro, el señor iba pues a su oficina, que estaba como en un área industrial. Iba pues bien, circulando normal como un ciclista, y le pusieron una multa y la tuvo que recurrir y efectivamente demostró que estaba yendo al trabajo, que no estaba haciendo deporte. Wow, qué interesante. Entonces, tenemos como una mentalidad de si está encima de una bici está jugando. Ya. Y hay que cambiarlo. Hay otra pregunta de esta misma persona que nos mandó por privado, que como adivinas le interesa mucho la movilidad, en este caso en otras ciudades del sur, y nos preguntaba el tema del límite de velocidad que supuestamente se había cambiado a 30-50 en ciudad y ¿tú crees que se está cumpliendo o los municipios están haciendo por cumplir? A ver, cada ciudad o cada municipio tiene una serie de ordenanzas que pueden matizar la ley de tráfico que es nacional con competencias en País Vasco y Cataluña. Esa ley ha dicho básicamente que en algunos tipos de carriles se cambie la señal. Se cambia la señal a 20 o a 30 kilómetros por hora. Luego hay municipios que han cambiado las señales en todo por ejemplo, Bilbao es una ciudad 30.
Es decir, que en teoría no puedes ir a más de 30. Y digo en teoría, porque hace como unos 35 años que se demostró que cambiar la señal, es decir, poner un 50 o un 30, no afecta a la velocidad a la que la gente circula por esa vía. Lo que sí que afecta son badenes, chicanes, es decir, hacer que la carretera, en lugar de ir recta, que es muy cómoda, vaya como serpenteando. Esto se puede hacer simplemente pues metiendo tiestos. Cada 50 metros pones un tiesto de manera tal que el coche tiene que estar todo el tiempo cambiando de carril. Entonces vas atento. Es peligroso y todo. No, es mucho más seguro porque el coche va más despacio y tienes que estar atento. No puedes estar distraído. En una recta tú puedes estar distraído, como en una autopista. En la autopista no hace falta que te concentres todo el tiempo en la carretera porque es tan ancha que no te vas a salir de ahí. A menos que te duermas, ¿no? O que te dé un infarto o algo así, pero vamos a decir que una persona normal con unas capacidades mínimas puede mantener una atención mínima y no chocarse contra nada. Sabemos que también funciona muy bien la reducción del carril. Si a un vehículo, un coche, le reduces el carril, automáticamente va a bajar la velocidad. Y seguramente que la gente La velocidad. Yo no sé si se me acaba de quedar cortado. Yo te escucho perfectamente. Vale, se ha microcortado un segundo. Pues me acaba de impresionar porque precisamente todo eso me ha parecido inseguro y me ha asustado incluso un poquito de imaginármelo. Es contraintuitivo. De hecho, hay un... A ver dónde lo tengo. Aquí. Este libro, para el que se lo quiera comprar, no voy a recibir yo dinero por ello ni nada. Por al revés. Perdón, así. Bueno, Confesiones de un ingeniero en recuperación. Básicamente el autor de este libro lo que dice es que la forma en la que se está haciendo, se está desplegando infraestructura, no responden a los principios que dicen responder. Es decir, la infraestructura dice cuál es el principio que queremos seguir y obviamente es la seguridad. Queremos que la infraestructura sea segura. Ese es como el principio número 1. Sin embargo, no se está construyendo para seguir ese principio, se está construyendo para seguir la velocidad o la capacidad de carga de la autopista o de maximizar los flujos de movilidad. Si pensamos en entornos seguros, lo que necesitamos son carriles estrechos, carriles que tengan curvas, muchos badenes, que el coche no sienta que pueda seguir en línea recta continuamente. Necesitamos también que se crucen con carriles bici y carriles peatonales para que el conductor esté todo el tiempo pendiente. ¿Qué ocurre? Que si te metes en una carretera, por ejemplo, en General Ricardos, en Carabanchel, que es una autopista urbana, que es todo recto, la gente va a 80 km por hora. ¿Por qué? Porque puede, porque se siente cómodo. Esto hay muchas teorías al respecto. Hay una que me gusta mucho que se llama la velocidad del 85%, que es la velocidad a la que el 85% de la gente se siente cómodo circulando por una calle o un carril o un tal. Y esa es la velocidad que importa. Esa es la velocidad que hay que cambiar, no el letrerito. Poner un 30 donde antes había un 50 no hace nada. Yo a mí la que me funciona un montón es el cartel que te da el feedback inmediato. Esto es como psicóloga, sí, ¿no? El cartel ese que te da el feedback inmediato de esta es la velocidad a la que deberías ir y esta es la que estás yendo. A mí ese me encanta como psicóloga porque es tan contingente que merece la pena. Y ahora te voy a hacer un juego que también en el chat podéis jugar porque va a ser como de preguntas y respuestas, que conste que es un juego que utilizo un montón en terapia, que es el dilema del tranvía, ¿no? Aquí sí que hago publi. No me llevo nada, pero es que me encanta, que es de la gente de Cyanide and Happiness. Entonces, muy buena. Es maravilloso además pero muy macabro, ¿vale? Aviso a navegantes, es muy macabro. Es muy macabro, pero lo vamos a hacer con versión movilidad, que me he inventado ya las preguntas. Entonces, el dilema del tranvía es un dilema mítico en la filosofía y en la ética, que te dice que, imaginaros que Marcos está aquí, ¿vale? Esto es un tranvía y tiene que tomar la decisión de atropellar a la gente que está aquí, o sea, de permitir que el tren pase a atropellar a la gente que está aquí en la A o que atropellar a la gente que está aquí abajo, en la B, ¿no? Entonces, no hay otra opción, o sea, no sabemos por qué Marcos está ahí, quién la ha puesto, ¿no? Pero él tiene que decidir si el guardarraíles va hacia un lado o hacia otro, no se pueden salvar los dos, ¿vale? Este es el dilema del tranvía. Se utiliza un montón en un montón de experimentos. Y le voy a ir preguntando y podéis empezar a decir en el chat. Y entonces, me lo tienes que argumentar. No me dices A o la B y ya está, sino argumentármelo un poquito. Un asterisco. Hay un experimento del MIT, del MIT, que se llama Moral Machine. ¿Qué es esto? ¿Vale? Luego, después de la charla, si alguien se quiere meter, que busque Moral Machine.
Sí. en internet y va a poder jugar durante horas a matar gente, ¿vale? Sí. Y que sepáis que una de las cosas clásicas es se toman decisiones más pragmáticas o más psicópatas si piensas en tu segundo idioma. Entonces, Moral Machine está en inglés. No os asustéis de que estáis tomando opciones más psicópatas porque en castellano no lo haríais tanto. También da un poquito de miedo porque si podéis imaginar, los coches autónomos están siendo entrenados con estos modelos. Entonces da mucho miedo pensar que en el coche autónomo que te subas puede tener una decisión preprogramada u otra que implica matarte los de fuera a los de dentro en función de ciertas características, ¿no? Entonces, vale, recordemos, en la opción A, que sería arriba, tienes a un coche de gasolina, categoría C, que lleva un perito agrónomo de Murcia que viene del trabajo, ¿vale? En la opción B, una beer bike o tándem de turistas belgas borrachos, que es una especie de vehículo propulsado por bicicleta donde hay 6 o 7 o 8 personas borrachas que están ocupando generalmente, en este caso solía ser la calle de Paseo de Prado o Atocha. Sí. Evidentemente mata a los turistas borrachos porque son un peligro, incluso en áreas pacificadas donde la gente solo se mueve en bicicleta, el peligro son ellos, sí o sí. Sí. De hecho, se suelen caer hacia detrás porque la gente que no lo sepa, estas beer bikes... No, espera, Fanta, te estás liando. El coche de gasolina, categoría C, está el señor de Murcia, ¿vale? Perito agrónomo. Y la B es la opción turistas borrachos. No metas la opción C. Opción C, dar la vuelta y atropellar a los dos, ¿no? No, las beer bikes son súper peligrosas porque es un montón de gente borracha pedaleando de tal modo que si se caen hacia atrás, se caen a la calzada. No sé por qué se ha dado licencia. No sé por qué se ha dado licencia a eso, es absurdo. Es increíble. Yo la primera vez que lo vi dije, no sé en qué momento... Hubiese bastado simplemente con un respaldo que te impide caer hacia atrás. Y ya está, con eso hubiese bastado. Porque luego el que pilota la bici no está borracho. Yo por gentrificación no permitiría nada de esa mierda. Luego hace mucho ruido, turistas borrachos, pero sobre todo al jefe de la compañía que se le ha ocurrido eso, el primero, ¿vale? Esta es difícil porque son dos opciones buenas que dices, ostras, ¿con cuál me quedo, no? A, el tren que por fin llega a Extremadura. B, el barco solar a vela automatizada que conecta a todas las Islas Canarias. Vale, mato el barco solar a vela porque de momento es un bluff. De momento solo es un concepto que podría tener algo de desarrollo, pero actualmente lo único que existe es un render, una imagen muy bonita. No, es una... ¿Cómo se dice esto? Pues un poco en el sentido de las criptomonedas, ¿no? Es un bluff. De momento no hay nada parecido. Es una proyección, nos tenemos que seguir quedando con navieros. Es una proyección y además que cree en la magia. De momento no existe y no va a existir. Y ojalá que exista el tren que va a Extremadura, que tampoco... Sí, para la gente que nos escuche de fuera de España, Extremadura es una región muy, muy pobre por decisiones políticas, al final. La Extremadura no tiene nada malo per se. De hecho, es muy planita, más o menos, en algunas regiones, sobre todo para la penetración del tren, pero no tenemos tren. ¿Por qué? Porque se decidió no invertir. Lo que tenemos es mucha carretera. Es increíble, o sea, es alucinante. Bueno, en las siguientes decisiones, bueno, venga. Aquí la gente estáis votando, ¿no? En las opciones siguientes sería A, matamos a un señor CEO de una startup con crisis de los 40 que se ha comprado una moto ultra contaminante para ir por la Castellana inventándose carriles, que, bueno, quienes habéis cruzado por la Castellana ya sabéis lo que es. Sí. B, la Castellana es la principal arteria de Madrid. B, dos adolescentes con patinete eléctrico de renting que suben por las aceras asustando a las viejas. Qué difícil. Voy a ir a por los patinetes. Más que nada por el hecho de que si tú vas por la calzada y ves un motorista dando vueltas de un lado para otro tal, como meten tal berrido al ser contaminante, es una tú le oyes, sabes dónde está y le puedes interpretar y te puedes echar hacia un lado hacia otro. Contra un autobús gana el autobús, contra un coche gana el coche y el que más miedo tiene es el ciclista. ¿Qué ocurre en la acera? Que tienes al colectivo más vulnerable posible. Es el que no puede ser más vulnerable, que es una persona con problemas de movilidad, que además tiene los huesos débiles y que tiene un pequeño reducto donde el moverse. Aparte, ¿no? Aparte.
Aparte, que Que están además de sordos. movilidad suele haber problemas de escucha que no lo facilitan, ¿no? También. El patinete a la calzada es un vehículo. Claro, depende de la ordenanza municipal, pueden ir por un sitio o por otro, revisar vuestras ordenanzas. Ahí ya es que es muy difícil, porque está regulado en función de cada ciudad. Hay que revisar la ordenanza. Dice Baltimore, los patinetes son muy traicioneros, a menudo los maneja el diablo, y si ya son de renting, son ultra traicioneros. O sea, es que de verdad, la gente que va en su propio patinete parece que conduce mejor que aquella gente que va de renting, Sí. que lo coge por primera vez y como de broma. Pero esto pasa Vale. en todas las... lo que es de renting se cuida menos. Para todo tipología. Casas, coches, patinetes, barcos. La siguiente opción, es que he metido pocos barcos, fíjate tú, porque esto de ser de la Mancha hace que no me acuerde mucho del mar, pero bueno. Una galerista de arte que está robando una bici de Bicimat, solo por vicio. B, y además es una gentrificadora, ya lo digo. B, un conductor de Uber que se salta los semáforos de los peatones. De nuevo, el colectivo más vulnerable es el peatón, a por el de Uber. No porque sea de Uber, sino porque se salta semáforos. La gentrificación bien hecha hasta puede ayudar. Siempre y Mira, cuando... me cago en tus muertos como me digas que la gentrificación puede ayudar. Así te lo digo, Marcos, ¿vale? O sea, aquí, gentrificadores, fuera. O sea, no. La gentrificación acaba expulsando las capas más pobres de la ciudad y generalmente lo hacen gente muy rica. En el caso de Lavapiés, por ejemplo, a mi vecino le expulsó una descendiente de Franco. Entonces, ese era el ejemplo para la gente que no lo sepa, la gentrificación es el periodo de expulsión, o sea, es la actividad de expulsión, ¿vale? No simplemente de aumento de las rentas, es el momento en el que la gente se ve expulsada de allí donde vivía. Así que yo, en mi tranvía, gentrificadores siempre expulsados. Sí, digo que puede tener su punto tal porque se sabe que no es posible mejorar la capacidad de un barrio en el sentido de pues más áreas verdes, más comercio y tal, sin un poquito de gentrificación, que puede ser muy pequeña, que puede ser una familia de cada 200. Claro, si la historia es que si hacemos una ciudad mejor y más vivible para todos, entonces sí que podemos estar mejorando la calidad de todos los barrios y no que haya unos barrios que tengan unas calidades de vida increíbles para andar a pie y luego tenemos unas infraviviendas. Vale, la siguiente es un taxista violento que intenta amedrentar a los ciclistas, que no os habéis encontrado con ninguno de estos jamás. Si Hostias, todos los días. B, una madre negacionista de la ciudad a los 15 minutos que tiene un sub muy alto y que va pitando desaforada cerca del colegio de su hijo. Vale, aquí tenemos dos problemas muy grandes, ¿vale? Uno muy racional porque los ciclistas y los taxistas deberíamos darnos la mano porque el taxi es movilidad pública y el ciclismo movilidad activa, o sea, es una unión maravillosa. Pero por algún extraño motivo los ciclistas se meten en el carril taxi y los taxistas se meten en el carril convencional. Es absurdo que cada uno vaya por su carril. Luego tenemos la madre con los pitidos. Están molestando y además están molestando a mucha gente muy vulnerable que son pequeños, ¿vale? Son niños. Yo me cargo a la madre. Y además es un sub, que es un tipo de vehículo que, si lo quieres explicar... Un sub es un vehículo grande. Hay muchas definiciones, pero básicamente es un vehículo que se parece un poco a la ranchera norteamericana. Es un vehículo que pesa mucho, que ocupa mucho espacio, que necesita un montón de materiales para su construcción y que además, debido a sus dimensiones y peso, pues consume un montón. Es decir, que el mismo motor del sub consumiría menos si el sub pesase menos o si fuese un poquito más compacto. Es un coche bastante absurdo, sobre todo para ciudad. Tiene sentido si, yo qué sé, vivo en el campo y la única forma de acceder a mi casa es con un Jeep. Pues cómprate el Jeep, evidentemente, no lo dudes. Si no tienes una carretera asfaltada, píllate un vehículo que sea capaz de tener tracción a las 4 ruedas. Pero en urbano, que tenemos calzada, es absurdo completamente. Entonces, todos los colegios deberían tener un perímetro de varias calles con calles 20. Calles en las que directamente, si no vives allí, tú no puedes pasar. Y espacio para andar, que yo tengo una calle 20 de esas aquí al lado de casa y lo que se ha transformado es como una calle en la que los perros van a... O sea, voy a dar un segundo para atrás. Aquí ha habido en varios colegios de Madrid una lucha muy importante por parte de los colectivos de familias que querían que se hicieran calles 20 para que sus hijos pudieran ir y poder jugar. Y entonces han llegado los mascotistas y han llenado la calle de meados de perros y de gatos, con lo cual los niños están utilizando cualquier calle menos esa para andar. Claro. O sea, increíble. Aquí es como el dilema ese de
¿Peatonalizamos? Y hay gente que te dice, no, porque van a poner terraza. ¿Peatonalizamos? No, porque la gente va a ir con sus perros y va a cagar. Al final es peatonalizar, sí, pero no dando licencia a la terraza. Peatonalizar, sí, pero multando a la gente que deja la caca en la calle. No es difícil. O sea, al final no es difícil. Pero... Vale, ahora te voy a poner un dilema fácil. Venga. La siguiente sería A, un coche individual de gasolina. Vale. B, un coche cooperativo eléctrico. O sea, de uso compartido, cooperativo, eléctrico. Vale, por el de gasolina. Los coches cooperativos son una idea muy interesante, sobre todo en núcleos de población más o menos densa o con mucha gente, que se basan en la idea de que tú puedes utilizar un bien sin necesidad de poseerlo. Ahora mismo tenemos una política muy racional sobre el tema del uso del vehículo, que es que tengo un vehículo para mí. Y entonces lo tengo aparcado el 95% del tiempo y esos 20.000 euros de compra más esos 10.000 euros de gasto a 10 años se traducen en que en realidad solo estoy utilizando unos 3.000 euros más o menos, ¿no? Y el resto lo pierdo porque como sociedad no somos muy inteligentes. Entonces la idea es que haya una red de vehículos muy parecidos a los Car2Go o los EMOV o los City, estos son empresas privadas, pero se puede hacer una red cooperativa y de hecho, por ejemplo, en Cataluña tenemos Son Movilidad, aquí en Madrid tenemos un par, pero no les tengo en mente, así que no puedo decirlos. Pero vamos, que si buscas en Google o en DuckDuckGo cooperativas de coches en X ciudad, suelen aparecer bastante. Y es gente que lo que hace es poner un coche en propiedad que tienen ellos a disposición de todos los demás y pago por uso. Si tú lo utilizas más, pagas más. Si lo utilizas menos, pagas menos. Es una idea muy interesante. Hay una propuesta así para pueblos pequeños que en realidad tiene todo el sentido. Por ejemplo, mi pueblo de La Mancha es un pueblo ultra pequeño, pero que la mayoría de gente no tiene coche. Los que tienen coche van a ir todos al mismo sitio y demás, y esos ya tienen asegurado su transporte, y los que no lo utilizarían una vez a la semana para ir al médico, para ir al pueblo de al lado a comprar pues pasteles, berenjenas de almagro. Y hay un coche compartido por parte del ayuntamiento, tendría todo el sentido del mundo. Por cierto, recordar que cuando hablamos de que este tipo de coches compartidos lo tengan empresas, pasa que esas empresas solamente lo van a poner donde les es rentable. En este caso, Car2Go, todas las que has dicho, no entran en Carabanchel. O sea, la mayoría de ellas... Sí, ahora ya están empezando a subir. Están empezando a subir por la parte de General Ricardos y de vez en cuando se ven. Pero es difícil. No estaban permitiéndolo hasta hace nada, entonces. Sí. Hace un par de meses. A ver, cuando miramos el uso de un vehículo desde la perspectiva, digamos, capitalista, todo se mide en euros. Entonces, eso significa que si no es rentable una determinada zona porque esa gente de esa determinada zona ya tiene coche en propiedad y no lo va a utilizar, no lo van a implementar. Y por eso deberíamos intentar también luchar un poco por el tema de la infraestructura pública compartida, como por ejemplo Bicimat, sin ir más lejos, pero también una flota de coches municipales que podamos coger los vecinos, ¿no? Yo voy a ser más bruta y te voy a decir autonómica, porque por ejemplo entre Carabanchel y Leganés la distancia es mínima y mucha gente tendemos a ir a Leganés porque nos pilla muy cerca, y si lo ponemos municipal la gente no iría a Leganés. Entonces tenemos un problema competencial. Claro, las competencias. Es el problema que tenemos en España, que es todo está como muy segmentado y si pasas de una calle y ya entras a la siguiente es otro municipio, yo paso porque no es mi municipio y arréglalo tú. Yo paso olímpicamente. Y esto lo tenemos hasta por distritos en Madrid. En algunas, por ejemplo, el servicio de Bicimat va por distritos. No está ni siquiera implantado en toda la ciudad. Y es en Bandejoy, que es un servicio público, que no tiene que ganar dinero, ¿sabes? Bueno, puntos de mejora. El siguiente también te lo voy a poner fácil, que es el... esto va en anécdota real, ¿vale? Anécdota real. Tenemos coche, en nuestro caso eléctrico, y a mí me aterroriza conducir en ciudad. Entonces, dice Fanta, pues vamos a conducir en las afueras de algún sitio donde no haya nadie. Entonces cogimos en un agosto, nos vamos a mi universidad donde yo estudié, la Autónoma, y entonces había un cartel que ponía autobús autónomo. Entonces yo dije, pues autobús autónomo, porque era autónoma. Digo, han puesto un autobús interno maravilloso. Entonces empieza a conducir y aparece un señor, un guardia, que nos dice que nos va a poner tremenda multa porque hay autobús autónomo. Y yo, pero no entiendo, si es agosto y no hay estudiantes, ¿qué me dices de un autobús autónomo que es domingo? ¡Autobús autónomo! Y yo, pero ¿qué me está diciendo usted, caballero? Y ya digo, hostia, que
que es que se mueve solo, que es que no hay conductor, no es que es el autobús de la autónoma, de la Universidad Autónoma, sino que hay un autobús autónomo. Sí, es de línea. Ese. Entonces me dije, pues sí, qué guay, ¿no? Entonces, atropellas el autobús autónomo de la autónoma. Venga. Que tengo ganas de cogerlo, por cierto. Vamos. Atropellas al dron de reparto de comida de McDonald's del Uber. Hostias, ¿el dron va por el suelo? Sí. Hay 2 drones de reparto, el que está funcionando es el que va por el suelo, pero añado información, lo vendieron como autónomo, decían que se movía por una inteligencia artificial y en realidad eran unos señores en México que lo estaban manejando por radiocontrol. Vale, la gente que nos está escuchando tiene que ver una película que se llama Sleep Dealers. Va sobre trabajadores mexicanos que pilotan maquinaria de construcción pesada en Estados Unidos a distancia, jugándose la salud porque se meten una cosa en el cerebro para poder manejarlos. Y mola muchísimo. Es de hace unos años y ha clavado el problema de los drones por el suelo. Evidentemente, atropella al dron. PMG que repitas el nombre de la película. Sleep Dealers. Sleep de dormir, Dealers. Como... Camello. Repartidores. Sí. Repartidor, sí, algo así. Tratador, es que no sé, depende del país también. Como es una película mexicana, no sé si tiene alguna connotación así interesante. A ver, tenemos un problema enorme. En Alcobendas está empezando una fase de piloto de drones que son vehículos muy chiquititos, tipo pues como una especie de mochila grande que van con 6 ruedas y van por la acera. Yo, si veo uno de esos, me siento encima, llamo a la policía porque está incumpliendo la ordenanza municipal. No se puede circular por la acera. Esto es un vehículo de reparto, tiene que ir por la calzada siempre. Y en el momento en que aparezca por mi barrio, yo es que lo que voy a hacer es sentarme encima y llamar a la policía. Porque están vulnerando una ordenanza. Literalmente. y que no se puede, leche. Por la acera no puede ir vehículos de reparto. Por la acera sí que puede ir gente pues empujando un carrito, el típico gente de bar que va con su carrito con un montón de cervezas encima. Pues eso sí que puedes hacerlo, ¿no? Pero no puedes repartir con vehículos autónomos o semiautónomos. Así que me lo cargo, vamos. Ahora, ese vehículo a mí me parece estupendo que vaya por la calzada, porque como es un vehículo que va muy despacito, ayuda a que los coches vayan despacito. Así que ayuda bastante. Es como un aliado del ciclista siempre y cuando vaya por su sitio. Además con velocidad fija. Sí, pues, sí. Creo que la gente se lo está pasando genial en el chat, votando y demás. Además, creo que van a tener 1000 preguntas para preguntarte después de esto, porque les habrás creado mucha curiosidad. ¿Dónde pueden encontrarte, aparte de Mastodon, como euclidiadas@rednivoe.info? Que no es fácil. Ya, me tenía que haber buscado algún servidor un poco más sencillo. Estoy por Telegram también, en @euclidiadas, igual, lo mismo. Y bueno, si alguien quiere hacerme una consulta así un poco más personal y tal, euclidiadas@proton.me es un correo que tengo pues para consultas de este tipo, que luego además me da pie para escribir algún articulillo, en plan de pues gente que me dice, oye, que vivo en Zaragoza, que quiero buscar acciones no violentas de activismo. Digo, pues mira, tienes esta o esta. Y luego esto me sirve para generar contenido en red para que más gente se empape un poco de ahí, de las cosillas. Vale, pues espero que hayamos conseguido que la gente se anime a pensar otras formas de movilidad, otras formas de hacer acciones sobre movilidad, que además seguirá Fanta sacando noticias sobre el tema. Muchísimas gracias, Marcos. Nada, un placer. Ha sido muy divertido. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, yo estoy así despidiéndome de ellos porque yo los estoy viendo. Pero ellos a mí no. Voy a poner música de fondo. Ahora. Nada, pues lo siento. Me voy a poner en grande un segundín. Muchas gracias, Euclidiadas, Marcos. Gracias, Aurora. Ha estado muy chulo. Yo he estado ahí a tope escuchando. Creo que esto de matar gente lo vamos a mantener. Vamos a hacer una sección.